En 1961, Adolf Eichmann fue juzgado y sentenciado a muerte en Jerusalén por sus crímenes contra la humanidad, debido a su pasado nazi. Era responsable del transporte de judíos a campos de concentración y participó de alguna forma en el holocausto del pueblo judío. En su defensa, argumentó que él estaba cumpliendo órdenes superiores, que él no solo no era antisemita, sino que además tenía familiares judíos. Stanley Milgram, psicólogo de la Universidad de Yale, famoso por haber participado en la polémica teoría de los 6 grados de separación, se preguntó si se podían esgrimir de una manera objetiva los argumentos de la defensa de Adolf Eichmann, por lo que se embarcó en varios estudios, siendo el siguiente protocolo uno de los más conocidos. Se reclutaban voluntarios a través de anuncios en un periódico para participar en un ensayo relativo al estudio de la memoria y el aprendizaje, por lo que se les pagaba $4 más dietas. A los voluntarios que participaron en el ensayo no se les dijo que iban a participar en un estudio sobre los fundamentos de la obediencia. Los participantes eran personas de entre 20 y 50 años de edad y de todo tipo de educación y clase social. En el experimento actúan 3 personas. El experimentador. Este es el investigador de la universidad. El maestro. Este es el participante voluntario. Y por último, el alumno, un cómplice que se hace pasar por otro participante en el experimento. El investigador le explica al participante qué tiene que hacer de maestro, realizando una serie de preguntas al alumno, teniendo que castigarle con descargas eléctricas cada vez que falle una pregunta. Separado por un módulo de vidrio del maestro, el alumno se sienta en una especie de silla eléctrica y se le ata para impedir un movimiento excesivo. Se le colocan electrodos en su cuerpo y el experimentador explica a ambos que las descargas pueden llegar a ser extremadamente dolorosas, pero que no provocarán daños irreversibles. Se comienza dando, tanto al maestro como al alumno, una descarga real de 45 voltios, a fin de que el maestro compruebe el dolor del castigo y la sensación desagradable que recibirá su alumno. A continuación, el investigador, sentado en el mismo módulo en el que se encuentra el maestro, proporciona unos cuestionarios que debe responder correctamente el alumno. Si la respuesta es errónea, el alumno recibirá del maestro una primera descarga de 15 voltios, que irá aumentando en intensidad hasta los 30 niveles de descarga existentes, es decir, 450 voltios. Si es correcta, se pasará a la pregunta siguiente. El maestro cree que está dando descargas al alumno, cuando en realidad todo es una simulación. El alumno, como cómplice que es del ensayo, finge sentir dolor. Así, a medida que el nivel de descarga aumenta, el alumno comienza a golpear en el vidrio, que lo separa del maestro, y se queja de su condición de enfermo del corazón. Más adelante gritará de dolor, pedirá por favor suplicante el fin del experimento y finalmente, al alcanzarse los 270 voltios, gritará de agonía. Si el nivel de supuesto dolor alcanza los 300 voltios, el alumno dejará de responder a las preguntas y fingirá estertores previos al coma. Por lo general, cuando los participantes voluntarios o maestros alcanzaban los 75 voltios, se ponían nerviosos ante las quejas de dolor que mostraban sus alumnos y deseaban parar el experimento, pero la férrea autoridad del investigador les hacía continuar. Al llegar a los 135 voltios, muchos de los maestros se detenían y se cuestionaban el propósito del experimento. Cierto número continuaba, eso sí, dejando claro que ellos no se hacían responsables de las posibles nefastas consecuencias para los alumnos. Algunos participantes incluso comenzaban a reír nerviosos al oír los gritos de dolor provenientes de su alumno. Si el maestro expresaba al investigador su deseo de no continuar, este le indicaba imperativamente con los siguientes grados de autoridad. Continúe, por favor. El experimento requiere que usted continúe. Es absolutamente esencial que usted continúe. Usted no tiene opción alguna, debe continuar. Si después de esta última frase el maestro se negaba a continuar, se paraba el experimento. Si continuaba, el experimento también se detenía después de que hubiera administrado el máximo de 450 voltios 3 veces seguidas.
Antes de llevar a cabo el experimento, el equipo de Milgram estimó cuáles podían ser los resultados en función de encuestas hechas a estudiantes, adultos de clase media y psicólogos. Consideraron que el promedio de descarga se situaría en 130 voltios, con una obediencia al investigador cercana al 0%. Todos ellos creyeron, unánimemente, que solamente algunos sádicos aplicarían el voltaje máximo. Grave error de previsión. Concluyendo, pues el experimento da para muchas conclusiones. Finalmente se comprobó que 1. El 65% de los sujetos que participaron como maestros en dicho experimento administraron el voltaje límite de 450 voltios a sus alumnos, aunque a muchos les colocase el hacerlo en una situación absolutamente incómoda. 2. Ningún participante paró en el nivel de 300 voltios, límite en el que el alumno dejaba de dar señales de vida. 3. Ninguno de los participantes que se negaron a administrar las descargas eléctricas finales solicitaron que terminara el experimento, que se dejaran de realizar este tipo de sesiones, ni acudieron al otro cuarto a revisar el estado de salud de la víctima sin antes solicitar permiso para ello. En 1999, Thomas Blass, profesor de la Universidad de Maryland, publicó un análisis de todos los experimentos de este tipo realizados hasta entonces y concluyó que el porcentaje de participantes que aplicaban voltajes notables se situaba entre el 61% y el 66%, sin importar el año de realización ni la localización de los estudios. Una de las conclusiones de esto es muy dura, pero a la vez muy obvia. Una mayoría de seres humanos obedece a otro que considera superior antes que replantearse lo que está haciendo ni por qué lo está haciendo, algo que ha sucedido en los ejércitos toda la vida, cuando ha habido guerras, colocar la obediencia al superior por encima de la piedad hacia otro ser humano y por encima de las ideas personales al respecto. Podemos extrapolar estas conclusiones a temas de inteligencia y de aprendizaje. Una mayoría de seres humanos da más crédito a las opiniones o argumentaciones de otro ser humano que considera superior en dicho campo del saber, antes que pensar por sí mismo o replantearse si es verdadero o científico lo que se está argumentando. De aquí, y para no extendernos en demasía, concluiríamos que la mayoría de los Homo sapiens no piensan por sí mismos, carecen de capacidad crítica, resultándoles más cómodo repetir el mensaje denominado culturalmente correcto, transmitido a través de personas que juegan el rol de autoridades culturales. Lo que se deriva de todo esto es de una gran profundidad y deja meridianamente clara la falta de independencia y libertad que posee el ser humano en sus niveles mentales y como consecuencia en su actuación en el quehacer diario de su existencia. ¿Se referirían a esto los grandes iniciados cuando hablaban de la necesidad de que el hombre despierte para poder dominar su destino? Una mayoría de seres humanos obedece a otro, que considera superior antes que replantearse lo que está haciendo, ni por qué lo está haciendo. Algo que ha sucedido en los ejércitos toda la vida, cuando ha habido guerras, colocar la obediencia al superior por encima de la piedad hacia otro ser humano y por encima de las ideas personales al respecto. Podemos extrapolar estas conclusiones a temas de inteligencia y de aprendizaje. Una mayoría de seres humanos da más crédito a las opiniones o argumentaciones de otro ser humano que considera superior en dicho campo del saber antes que pensar por sí mismo o replantearse si es verdadero o científico lo que realmente se está argumentando.
De aquí, y para no extendernos en demasía, concluiríamos que la mayoría de los Homo sapiens no piensan por sí mismos, carecen de capacidad crítica, resultándoles más cómodo repetir el mensaje denominado culturalmente correcto transmitido a través de personas que juegan el rol de autoridades culturales. Lo que se deriva de todo esto es de una gran profundidad y deja meridianamente clara la falta de independencia y libertad que posee el ser humano en sus niveles mentales y como consecuencia en su actuación en el quehacer diario de su existencia.